Yvonne provenía de una familia con 2 hermanas gemelas. Su hermana mayor, Céline, siempre había sido la niña mimada de la casa, guapa y extravagante, el centro de atención. En contraste, Yvonne era tranquila y serena, una académica con una veterinaria, pero siempre ignorada por sus padres. Ese año, la familia Dominique envió un extravagante regalo de compromiso, una mesa llena de lujos que la mayoría de la gente ni siquiera se atrevería a soñar. Su padre rebosaba de orgullo, ya fantaseando con cómo casarse con los Dominica elevaría a la familia Yvonne a la alta sociedad. Pero inesperadamente Céline cambió de opinión. Su tono era firme al declarar: no quiero casarme. Yvonne y yo compartimos cumpleaños, ¿por qué no puede ir ella en mi lugar? Sus padres se quedaron atónitos, luego impotentes. Céline tomó un bolígrafo con naturalidad y escribió el nombre de Yvonne en la tarjeta de respuesta. Su madre dejó escapar un largo suspiro. Yvonne, esta oportunidad ha caído en tus manos. No te quedes absorta en los libros, enorgullece a la familia. Céline miró a su hermana con una mueca de desprecio en los labios. En silencio articuló las palabras: adelante, disfruta de tu vida como esposa de la heredera caída. En apariencia, Yvonne ocultaba reticencia. Pero en el fondo, estaba eufórica de que esos agravios y arrepentimientos de su vida pasada finalmente fueran suyos para reescribirlos. La abuela de Dominique creía firmemente en el destino e insistía en que su nieto se casara con alguien cuya carta astral coincidiera con la suya. En su vida pasada, fue Céline quien reveló las fechas de nacimiento de ambas hermanas, asegurándose así el papel de esposa de Dominique. Pero después de la boda, Dominique prácticamente desapareció, sin consumar el matrimonio ni integrar a Céline en la escolta familiar. Menos de un año después, Dominique desapareció en el mar y se le dio por muerto. Céline se convirtió en viuda y heredera de la noche a la mañana, heredando miles de millones que rápidamente se le escaparon de las manos, malgastados en lujos, estafas y caprichos imprudentes. Un cobertizo probó la dulzura del exceso. No había vuelta atrás. Iba de un banquete a otro con un hombre rico, hasta que finalmente se ganó el apodo burlón de compañera independiente. La abuela de Dominique intentó una y otra vez aconsejarla, pero al ver que nada funcionaba, finalmente expulsó a Céline de la casa de Dominique, en desgracia. Ese día Céline regresó con su familia, arrastrando una maleta, despeinada y humillada. Por pura coincidencia, llegó justo cuando su hermana estaba en casa para una visita de hierro, ahora esposa de un prometedor magnate tecnológico. El contraste era abismal. La suegra de Dominique, mi suegra también, Linda, quien provenía de una familia rural, era una maestra del chisme ahora que se había casado con una mujer adinerada. Bromeaba delante de todos, no diciendo que Céline le traería desgracia a su marido, sino que Yvonne claramente le traería buena fortuna al suyo. Incapaz de soportar ser ridiculizada públicamente por alguien a quien alguna vez consideró inferior, Céline estalló con los ojos encendidos, agarró un cuchillo de fruta de la mesa y se abalanzó. Se desató el caos. En ese momento pensé que mi esposo me protegería. En cambio, instintivamente agarró el brazo de mi hermana, dejándome completamente expuesta mientras el cuchillo me atravesaba el cuerpo. Irónicamente, presa del pánico, mi siempre enérgica suegra derribó a Céline y la hoja le atravesó el pecho. Ambas sangramos. Nosotras, hermanas, morimos el mismo día, solo para abrir los ojos de nuevo en el mismo instante. Habíamos regresado a la encrucijada del destino. De vuelta a los días previos a la boda. Y esta vez agradecí profundamente que Céline me hubiera dado tan generosamente el mejor futuro. La boda entre las familias Dominique e Yvonne transcurrió sin problemas poco después. Al igual que en mi vida pasada, Dominique hizo una aparición simbólica el día de nuestra boda y luego desapareció. Así empezó mi época: soledad, sin suegros presionándome, sin niños malcriados que me agotaran, y desde luego, sin un marido sin amor rondando cerca. Tenía chofer privado. Gastos ilimitados, 1 millón depositado en mi cuenta a diario. Los forasteros me compadecían, llamándome viuda viviente. Incluso los perros callejeros parecían recibir más cariño que yo. Pero en realidad vivía en la dicha. Con paz, amor, riqueza y sin obligaciones emocionales. ¿Cómo iba a compadecerme de mí mismo? No desperdicié esta segunda oportunidad. Me esforcé al máximo en mis estudios, tomé cursos de finanzas y empecé a administrar mi dinero.
Usando la generosa asignación que Dominique transfería regularmente, contacté discretamente con el señor Henry, el gestor de fondos más brillante que conocí en mi vida pasada. Con él comencé a hacer crecer mi fortuna como una bola de nieve que rodaba cuesta abajo. Incluso si el imperio de Dominique se derrumbaba un día, el capital acumulado por sí solo podría sustentarme durante décadas. Una tarde estaba en la sala del jardín escribiendo una tesis cuando recibí una llamada inesperada. Era Ethan, mi supuesto esposo de una vida pasada, quien me había usado como peón. En esta vida, ya lo había bloqueado todo. Pero él era implacable y, de alguna manera, había llamado al teléfono fijo. Respondí con frialdad. Señor, ¿qué quieres? Yvonne, ¿por qué no has ido a la escuela últimamente? Hace tiempo que no te veo. Estoy casado y de luna de miel. Si tienes algo que decir, dilo rápido. Se quedó en silencio durante varios segundos. Al no responder, volvió a llamar. Esta vez, no me molesté en ser amable. Di lo que necesites. Estoy ocupado. Mencionó un proyecto de laboratorio. Claro que recordaba mi vida pasada. Lo había invertido todo en ese proyecto, conocimientos, dinero, incluso entregué una patente solo para quedarme con la decepción. Nunca se trató de mí, siempre se trató de la inteligente hermana pequeña de la familia Yvonne, a quien podía explotar. Lo interrumpí bruscamente. A mi esposo no le gusta que charle con desconocidos. Si se trata del proyecto, habla con mi hermana. Es muy buena para atraer inversores, hacer y trasnochar. Creí haber terminado la llamada con aplomo. Pero cuando me di la vuelta, Dominique estaba de pie junto al ventanal, mirándome con una expresión indescifrable. ¿Cuándo llegaste?, pregunté. Lo llamaste luna de miel. Pero, al parecer, ¿ahora soy de los celosos? Respondió con su habitual tono sereno, aunque había algo más en el Encalden Quite Place. Sentí un atisbo de culpa, pero mantuve la compostura, fingiendo concentrarme en mis estudios. Poco después de que Dominique volviera a desaparecer, la policía llamó 3 meses después. Dijeron que un tramposo había desaparecido en el mar. Su abuela, dada por muerta, se desmayó en el acto. La casa de los Dominique se sumió en el caos. En cuanto a mí, celebré un suntuoso homenaje en la villa, declarando entre lágrimas mi eterna devoción e incluso ofreciéndome a erigir un santuario en su honor. Su muerte conmocionó a los círculos financieros, inmobiliarios y tecnológicos de la ciudad. Pero lo observé todo con fría indiferencia. Para mí, Dominique era solo un nombre en un certificado de matrimonio. Y ahora, ese nombre me había otorgado 10.000 millones en efectivo, bienes raíces y joyas de todo el país. Esta vez, no solo había asegurado todo lo que mi hermana no pudo conservar, sino que también estaba multiplicando el dinero. Finalmente comprendí lo que significaba reescribir el propio destino. Planeaba usar esa fortuna, sumada a los consejos bursátiles que recordaba de mi vida pasada, para construir mi propio imperio después de terminar la universidad. En cuanto a los familiares de Dominique, especialmente Brian, que ansiaban desesperadamente que su hijo ilegítimo prosperara, ni siquiera se molestaron en reconocer mi presencia. Todas las miradas estaban puestas en un recién llegado que, de alguna manera, había heredado una parte importante de las acciones de Dominique. Se decía que se llamaba Víctor, un estudiante de Harvard a quien Dominique había patrocinado durante años. Algunos incluso especularon sobre la naturaleza de su relación. ¿Por qué, si no, Dominique entregaría tanto poder a alguien sin lazos de sangre? Me daba igual si los rumores eran ciertos o no. Lo que sí sabía era que Víctor no era un hombre cualquiera. En su vida anterior, usó esas acciones para convertirse en la nueva cara del Imperio Dominique. Pero los cimientos estaban podridos. En 2 años las acciones de la empresa se desplomaron, y Víctor la vendió a precio de ganga a inversores extranjeros. Luego desapareció con la fortuna. Para cuando Brian y el resto de la antigua familia Dominique se dieron cuenta de lo sucedido, sus acciones combinadas no valían ni el 10%. Y con eso el Imperio Dominique se derrumbó en la historia. Mi hermana seguía siendo la misma ambiciosa pero incompetente. Cabalgando sobre una herencia tan grande que ni siquiera podía contarla, seguía maquinando para hacerse con el patrimonio principal de la familia Dominique. Como era de esperar, la engañaron una y otra vez. Le decían que si invertía sus bienes,
sembraba acciones y se inscribía en el registro familiar, se ganaría un lugar mediante una retorcida versión de la maternidad que le otorgaba rango. Cayó en todos estos trucos en su vida anterior. Pero esta vez ninguno funcionó. Así que cuando Brian se acercó con una sonrisa amable y me explicó las condiciones de la genealogía familiar, pidiéndome que le entregara el 1% de la estaca que la abuela de Dominique me había regalado, simplemente me encogí de hombros. Papá, dije con frialdad. Vendí esas acciones cuando el precio bajó hace un tiempo. ¿La verdad? Contactó a Víctor en cuanto consiguió su puesto. Se los vendí con un sobreprecio. Y cada 10, alguien del clan Dominique llamaba a la puerta con alguna excusa nueva, pidiendo casas, dinero en efectivo, lo que fuera. Les cerré la puerta en las narices. Aparte de la villa en la cima de la colina donde vivía, todo lo demás había desaparecido hacía tiempo. ¿El único comprador? Víctor seguía siendo. Ese dinero ahora está invertido en inversiones agresivas. Mi patrimonio neto se dispara en el papel mientras vivo modestamente y me concentro por completo en la investigación. Los logros que me robaron en mi vida anterior. Esta vez, y tartamudeo. Cada patente está a mi nombre. Mi objetivo es simple con estas tecnologías y este capital. Podría construir otro grupo Avon desde cero si quisiera. Pensé que mis días antes de graduarme transcurrirían en paz ofreciendo incienso a los muertos, sumergiéndome en mis estudios e investigaciones. Pero claro, cuando te va bien, siempre hay quien quiere un pedazo. Como Ethan, que ahora mismo se ahoga en experimentos fallidos. Ese día, estaba haciendo mi ritual habitual de quemar incienso para mi difunto esposo, sentada con las piernas cruzadas sobre el cojín. Había cacahuetes, pipas de girasol, calamares secos y un tazón humeante de fideos de caracol. Me maravillaba en silencio de lo mucho que había cambiado mi vida gracias al dinero de mi exmarido cuando sonó el teléfono. Hola, respondí distraídamente. ¿Iván? Soy Ethan. ¿Podemos vernos? No. Dije secamente y colgué, bloqueando inmediatamente su número. Pero su piel era más gruesa que una muralla. Unos días después, lo vi merodeando por la puerta del campus. Pensé que mi hermana no tenía nada que ofrecerle aparte de dinero. Así que volvió para aprovecharse de mí. ¿Iván? Hablemos. Dijo parándose en mi camino como un muro de ladrillos. Cansado de su insistencia, lo llevé a un café cercano. ¿Cómo has estado? Preguntó con una voz fingida de calidez. Luego suspiró. No fue hasta después de que te casaste que me di cuenta de lo que había perdido. Sigo pensando en aquellos días que nos quedábamos hasta altas horas de la noche en el laboratorio. Todo parecía tener solución cuando estabas allí. Ah, ya lo recordaba. Nada era irresoluble porque yo era quien lo resolvía todo. ¿Y él? Simplemente se apropió de los elogios. La forma en que está reescribiendo la historia ahora es casi ridícula. En mi vida pasada, cada vez que se topaba con un muro o una fritee. Ahora Pozzatti desentierra algún recuerdo nostálgico para manipularme y que le dé más ideas. Más soluciones. Más confianza. Él daba por sentado todo lo que yo aportaba. Incluso después de casarnos, seguía siendo un gran consumidor de uso y descarte. Repetir una y otra vez. Su madre me trataba como si fuera un artefacto de Feng Shui. Siempre presumía de cómo traía suerte y éxito a su familia. Pero para ella, mi único valor era tener un hijo. Mi investigación está en una etapa crucial, dijo Ethan con seriedad. Solo necesita tu toque. Una vez que esté completo, te registraré como coautor garantizado. Gracias, pero no gracias. Ese supuesto gran avance fue pan comido para mí. Te lo agradezco, pero deberías reservar esa oferta para alguien a quien le importe. Dije sin dudarlo. Un destello de fastidio cruzó sus ojos, pero insistió. Yvonne, esto también te beneficia. Debes estar pasando un momento incómodo en la familia Dominique, ¿verdad? Contribuir a este proyecto podría darte credibilidad. Así que esta era su estrategia, fingir que actuaba en mi beneficio mientras intentaba obtener mi valor sin costo alguno. Su investigación, toda la tecnología crucial, provenía de mí en nuestra vida pasada. Sin mí, solo tenía montones de datos basura.
Moví mi taza con indiferencia y pregunté, ¿no te está ayudando mi hermana? Caramba, qué ganas de tirar dinero a los laboratorios. ¿Verdad? Ethan resopló. Su desdén apenas disimulado. Sus pura palabrería y dinero. De lo contrario, sería completamente inútil. Justo a tiempo. Mi hermana entró por la puerta perfectamente maquillada. Su expresión era lívida. Me levanté con gracia. Asentí. Y se fue. Dejando que ambos resolvieran las consecuencias. Detrás de mí la oí llorar, un gesto obvio de Ethan, bajando la voz para calmarla. Los hombres siempre preferían a las mujeres que necesitaban protección. Que los veneraban. Incapaces. Iguales de mente lúcida. Eso explicaba por qué siempre se mostraba cauteloso e irritado conmigo en nuestra vida pasada. Después de eso me sumergí en el trabajo de laboratorio. Solo yo, mi investigación y la búsqueda incesante del conocimiento. El único inconveniente es mi suegro, siempre insistente. Si continúa con la marcha de Dominique, alguien tiene que tomar las riendas. Esa casa. Esos bienes. Deberían volver a la familia Dominique. Dijo disimulando su codicia y preocupación por el apellido. Papá. Respondí con calma. La villa fue un regalo de la abuela. Sus sigue vivo. Aunque inconsciente. No creo que esté en condiciones de tomar decisiones por ella. Mejor espera a que despierte. ¿No crees? Le entregué un conjunto de documentos legales preparados con mucha antelación. Se puso rígido al hojear las páginas. La familia Dominique podía parecer unida. Pero bajo la superficie. Todo eran intrigas y sospechas. La abuela se protegía de su hijo. Dominique, de su padre. ¿Y este suegro mío? Ansioso por allanar el camino para su heredero ilegítimo. Su verdadero hijo apenas se había enfriado. Y ya estaba maniobrando para conseguir la herencia. Nadie en esa familia jugó con más frialdad que él. Supuse que se calmaría después de ese golpe. Pero claro. Lo subestimé. En la conferencia anual de tecnología. Will a una conferencia de tecnología. No esperaba que Ethan clasificara sin mi ayuda esta vez. Aún. Para mi sorpresa. Ganó el premio a la tecnología más prometedora del futuro. Aún más impactante. Mi suegro anunció una inversión millonaria en el acto. Otros inversores se sumaron. Con ganas de colaborar. Sin duda. Ethan había encontrado a su nuevo genio. Si esa persona realmente tenía talento, incluso podría considerar contratarlo algún día. Entonces mi hermana llegó corriendo. Con sonrisas de suficiencia. Yvonne. Ser viuda debe ser duro. ¿Verdad? No como yo, un judío me acaba de pedir matrimonio. Incluso me regaló un anillo de diamantes enorme. ¡Qué exagerado! Sigo estudiando. Después de todo. Dijo con fingida modestia. Brillaba de triunfo. Le di una sonrisa serena. Felicidades. Circe. Parece que por fin conseguiste lo que querías. En nuestra última vida. Fue en ese mismo evento que Ethan me propuso matrimonio. En aquel entonces pensé que era cosa del destino. Solo después me enteré de que su madre creía en la astrología, y me había elegido basándose en una carta astral afortunada para impulsar la fortuna de su hijo. Esa propuesta. Fue amor. Era una superstición. Había presionado a Ethan. Incluso amenazó con suicidarse. Yo todavía era estudiante. Aún así lo dejé todo por él, mi educación, mi futuro, solo para ser su amuleto de la suerte. Nuestra boda fue lamentablemente sencilla. 2 familias se sentaron a cenar. Eso fue todo. Ceremonia. La llamaron. Después de eso. Me convertí en el poder tras su trono. Busqué inversores. Swords Labs. Impulsó avances tecnológicos que lo convirtieron en una estrella emergente en el mundo de la tecnología CCDS. Su madre redoblaba sus supersticiones. Consultaba a adivinos para cada decisión.
En cuanto a mí, el supuesto portador de suerte. Bebía tónicos Herbels repugnantes. Se atragantó con suplementos extraños. E incluso tuvo que ignorar sus relaciones con mujeres para establecer contactos. Todo con tal de impulsar su carrera. Toda la amargura que soporté se había ocultado bajo una superficie pulida. Para los forasteros. Él era el brillante prodigio tecnológico. Considerado. Y deslumbrantemente exitoso. Nadie vio jamás los compromisos que tenía que hacer a diario. Quizás esa era precisamente la razón por la que mi hermana había intentado con tanta desesperación escapar de lo que ella llamaba el destino de una viuda. Pero en esta vida, Céline aún no había tenido la gran boda que soñaba. Por mucho que luchara, todo terminó con una comida informal en un restaurante de Sichuan. Esta vez. Vine solo para presenciarlo con mis propios ojos. En la mesa nuestros padres estaban inexpresivos. Muy distinto del entusiasmo que habían mostrado por mi hermana en su vida anterior. La madre de Ethan. Por otro lado. Parecía completamente satisfecha. Parecía convencida de que su nueva nuera sería un gran apoyo para su hijo e incluso mencionó el destino para comparar el mío con los leones marinos. Mi madre le siguió el juego. Riéndose de mi supuesta mala suerte como si fuera una broma privada. Céline incluso apartó su silla de mí. Como si sentarse demasiado cerca pudiera mancharla de mala suerte. Si menospreciarme era la única manera de que se mantuvieran unidos. Que así fuera. Podría ser su sazón insípida. Amargo. Lo que necesitaran. Ya no me importaba. La cena fue superficial pero tranquila. Y esperaba que mi hermana siguiera riendo con tanta arrogancia como quisiera. Después. Me sumergí en el laboratorio. Esforzándome más que nunca para obtener resultados. Algún día. Al pasar por el edificio de enseñanza de camino a la villa, oía una multitud murmurando arriba. Oí a Mina saltar. Su asesor le robó la investigación y no la deja graduarse. Simplemente se dio por vencida. ¿Mina? La recordaba vagamente de mi vida pasada. Pero estaba demasiado concentrado en allanar el camino para Ethan como para prestarle atención. Acabo de recordar que Ethan mencionó una vez que ella tenía un don técnico. ¿Fue ella quien lo ayudó a resolver ese problema crítico? Su nombre faltó de forma notable en el trabajo premiado. Impulsivamente subí al tejado. El viento soplaba con fuerza. Un viento feroz soplaba. Y Mina se quedó allí como un junco a punto de partirse en dos. Mi psicólogo intentaba calmarla. Pero parecía completamente aturdida. Mina, grité. Alzando la voz contra el viento. ¿Usó Ethan tu tecnología principal en su proyecto galardonado? Se giró hacia mí lentamente. Confundida y a la defensiva. Sabía que eso pintaba demasiado bien. La impotencia de saberte incapaz, pero estar aplastado por las estructuras de poder. Sentirte invisible. Inútil. Viví esa vida una vez bajo la sombra de Ethan. Menospreciada por su madre. Obligada constantemente a demostrar que era más que útil. ¿Quién eres? Preguntó con voz hueca. Amir Jr., con voz firme y fuerte. Soy Iván. Y sé que el gran avance de ese proyecto galardonado no fue obra de Ethan, sino tuya. ¿Verdad? Su cuerpo se estremeció. Pero ella bajó la cabeza rápidamente. Su voz se quebró. Aunque lo hiciera yo. ¿Quién le creería a alguien como yo, un don nadie de la nada? La corté antes de que pudiera caer en una espiral más profunda. Te creo. No solo creas que estoy segura de que crearás tecnología aún mejor en el futuro. Murmuró. Pero ni siquiera puedo obtener mi diploma. Es demasiado tarde, ¿no? Un diploma es solo un papel. Respondí con una sonrisa. Estoy haciendo una oferta. Trabaja conmigo. Tú te encargarás de la financiación. Te centras en la investigación. Todo lo que desarrolles llevará tu nombre. Algún día. Te presentarás ante el mundo. Y nadie se atreverá a cuestionar tu valor, y ese día está cerca. Mina guardó silencio un buen rato. Entonces asintió.
Cerramos el trato allí, en la azotea. Lancé mi empresa antes de lo previsto. Se transfirieron todas las patentes presentadas durante la universidad. Mina tomaría la iniciativa con una sólida financiación y sus formidables habilidades. Nuestros productos se convirtieron en coches inteligentes y rápidos. Teléfonos. Electrodomésticos. Sistemas domésticos. Juegos de realidad virtual. Casi todos los sectores experimentaron un gran éxito. De la noche a la mañana, nos convertimos en la estrella emergente de la industria. Incluso gigantes tecnológicos globales empezaron a buscar colaboración. Naturalmente los medios empezaron a compararnos con la empresa de Eaton. Al fin y al cabo, veníamos de la misma universidad. La misma especialidad. Mina incluso desarrolló casualmente algunas alternativas que superaron con creces el trabajo de Eaton. Le robaron la mitad de su cartera de clientes en cuanto salieron al mercado. La molesté una vez. ¿Seguro que esa fue solo tu versión de venganza? Ni siquiera levantó la vista de sus pruebas. No pensó en ello. Acabo de darme cuenta. Había mucho margen de mejora en su supuesta innovación. Ahora estaba radiante de confianza. Mañana tengo una entrevista con los medios. Ocúpate de ello, ¿quieres? Dijo ella. Me encargo de todos los asuntos externos. Tú diriges el negocio. Yo me quedo en el laboratorio. No olvides nuestro acuerdo. ¿Qué momento? Respondí. Mañana es el aniversario de la muerte de mi difunto esposo. Su abuela acaba de despertarse. Necesito regresar. Mina hizo una pausa y luego preguntó con seriedad. ¿Lo amabas? La pregunta me tomó por sorpresa. No tenía ninguna conexión real con Dominique, el amor no entraba en ello. Pero las puertas que él me abrió cambiaron la vida por completo. No puedo decir que lo amé. Dije en voz baja. Pero estoy agradecida. Al día siguiente de regreso a la villa en la montaña, la abuela de Dominique dijo de repente. El mayor arrepentimiento de mi vida fue cómo les fallé a mi nuera y a mi nieto. Al final lo perdí todo, supongo que fue el karma. No supe cómo consolarla. Para mí la familia de Dominique siempre ha sido un extraño giro del destino. Desde que fundé mi empresa. Rara vez volvía. Incluso sus homenajes se realizaban con fotos pregrabadas y sus asistentes las publicaban en línea, según lo previsto. Solo por guardar las apariencias. Esta visita. Seguro que querrán obligarme a solicitar una prueba de embarazo. Todo me resultó extrañamente extraño. ¿Ha venido alguien últimamente?, le pregunté al ama de llaves. Parecía nervioso. Nadie. Eso me puso nervioso. Un hombre que lleva años gestionando patrimonios de alto nivel no debería mostrar nerviosismo tan fácilmente. Pero cada uno tiene sus dificultades. Con el heredero legítimo desaparecido, era difícil culparlo por su lealtad vacilante. No insistí. La abuela me tomó la mano y me susurró, déjame pasar un rato a solas con Dominique. Asentí y les pedí al personal que estuvieran atentos. Sin nada más que hacer, me acurruqué en el sofá de la sala y jugué con los auriculares puestos. Dícete. De repente. La estática me resonaba en los oídos. Como técnico me puse en alerta inmediata, ¿alguien estaba interceptando la villa? Hice que el personal revisara todo el lugar, incluso el jardín. Nada. No encontramos nada. Pero llamé y me quité la inquietud. Cuando la abuela finalmente salió del santuario familiar, su actitud había cambiado por completo. Antes parecía al borde del colapso. Ahora estaba serena y llena de energía. Uniforme. Como una mujer que acaba de hacer las paces con la muerte y decide vivir para siempre. No indagué. Solo le recordé que me llamara si necesitaba algo. Después de todo, ser el heredero de la vasta herencia de Dominique conllevaba sus propias obligaciones. Sabía muy bien que al resto de su familia hacía tiempo que había dejado de importarle. De vuelta en la ciudad. Finalmente vi la entrevista de Mina. Cuando le pregunté si había robado su trabajo, respondió con frialdad. ¿Me lo hubieras preguntado hace un mes?
Quizás me hubiera derrumbado. Ya había revelado las pruebas. Pero ahora, la tecnología en la que estoy trabajando habla por sí sola. No necesito demostrarle nada a nadie. Ella estaba preparada. Carismático. Incluso logró promocionar nuestra empresa en medio de la respuesta. En el momento en que se presentó su nueva tecnología. Nuestra empresa salió a bolsa. Nuestras operaciones se expandieron al extranjero. Y yo, por fin, me deshice de la etiqueta de viuda trágica de Dominique y me convertí en una pionera entre la nueva generación de emprendedoras de la ciudad. Aún así, los chismes me perseguían como una sombra. Una joven hermosa con título de viuda. Eso siempre basta para armar alboroto. El día de mi graduación, fui a la escuela a recoger mi diploma. Desde lejos. Estoy lejos. Vi a mi hermana Selene de pie junto a Ethan bajo un árbol. Sus expresiones se complicaron. Incluso había un rastro de arrepentimiento en los ojos de Ethan. Fue entonces cuando recordé que también era el día de la defensa de su tesis de maestría. Al pasar junto a ellos, Selene me agarró del brazo de repente. Su tono era gélido. ¿Qué clase de trucos usaste? ¿Invocaste fantasmas o consultaste a una bruja? Maté y me reí y repliqué. ¿Te ha lavado el cerebro tu suegra? Confía en ti misma. Confía en tu marido. ¿Lo crees? Le devolví la pregunta y me di la vuelta. Sabía que no lo creerían. Porque el esposo que me estaba destinado ya estaba muerto. La verdad era, había soportado muchas más dificultades por mis estudios de las que jamás podrían imaginar. Y sin embargo el destino finalmente me sonrió. Desde atrás, escuché débilmente la voz de un león marino. Voy a pedirles a mamá y papá que la echen. Por ahí. No nos arruinará la suerte. Como era de esperar. Esa tarde, Selene irrumpió en la empresa con nuestros padres, los gráficos de agua de la cohorte. Curiosa y confrontativa. Amenazó con cortar lazos conmigo y me entregó una lista exigiendo el reembolso de años de gastos de crianza. La lista incluso incluía la tecnología principal de la empresa. Casi me echó a reír. Tenía la fuerte sospecha de que Ethan estaba detrás. Inmediatamente llamé a seguridad y a los medios de comunicación para que los escoltaran fuera. Luego anuncié públicamente a través de la prensa que cortaba lazos con mis padres. Los acusé de estar manipulados y de intentar robar los secretos fundamentales de la empresa. En agradecimiento por su atención previa, acepté pagarles 10.000 millones de yuanes en 5 cuotas. También hice que mi equipo legal principal revisara la lista y advirtiera a mis padres, y a Ethan que cualquier acoso adicional se consideraría un intento de robar secretos nacionales. Esa medida los disuadió por completo. Pero justo fuera de la empresa, el persistente Ethan me bloqueó el paso. Yvonne. Por favor, llámame gerente general Yvonne. Lo interrumpí. Tranquilo y sereno. Mirando hacia atrás. Todavía no entiendo cómo me atrajo alguien como él. Carecía de talentos. Y su apariencia era completamente normal. Yvonne, no seas así. Siempre me has gustado. Me di cuenta cuando de repente te casaste. Después mi madre me obligó a casarme con tu hermana. Pero de verdad no soporto su estupidez. Me pareció casi ridículo. ¿Qué era esto? Querer una esposa hermosa y obediente. Pero también una mujer fuerte que te ayude a ascender. ¿Te gusto? ¿Qué tiene que ver conmigo?, le respondí sin complejos. Antes de que pudiera responder, el guardia de seguridad intervino y se llevó a Ethan. Su orgullo dolió. Se dio la vuelta y se fue antes de que pudiera ocurrir algo físico. Por suerte Mina lo había planeado todo con antelación. El equipo de seguridad reconocía a los posibles alborotadores y siempre los bloqueaba primero. Selene lo vio y su rostro se ensombreció aún más. Supongo que solo entonces se dio cuenta de que la imagen de pareja modelo de nuestra vida pasada se había desmoronado por completo. Temía que lo devolviera todo. El miércoles Mina y yo fuimos a probar un restaurante de hot pot recién inaugurado. En realidad, el lugar era una inversión ociosa mía.
Había actualizado su sistema inteligente hacía un par de días. Así que hoy era el momento perfecto para probarlo. Inesperadamente, la familia de Ethan también estaba allí. Todos fingimos no vernos. Comiendo por separado. A mitad de camino fui al baño y me encontré con Selene en el pasillo. Su rostro estaba pálido. Y sus brazos mostraban moretones recientes y antiguos, probablemente infligidos de nuevo por la madre de Ethan, quien está obsesionada con una receta secreta para producir sol. Siempre pensó que seguir mi mismo camino le traería gloria. Pero nunca se dio cuenta de que la vida funciona copiando el guión de otros. Yvonne, ¿qué trucos sucios has usado? Incluso he cambiado mis decisiones. ¿Por qué sigo estando peor que tú? Preguntó ella, con las emociones a flor de piel. De repente le agarré el brazo. Noté los moretones con más claridad. Te golpeó Ethan, solté. Selene parecía alterada. Perdiendo el control. Me gritó. Delirando. Luego se estrelló violentamente contra la pared de la esquina. Se agarró el estómago y se desplomó mientras gritaba. ¡Ayuda! Me quedé atónito. Nunca esperé que se lastimara tanto. Se reunió una multitud rápidamente. Mina me apartó justo cuando Selene empezó a sangrar profusamente. Claramente estaba abortando. La madre de Ethan corrió hacia mí. Gritando y llorando. Mi nieto dorado. Todo esto es culpa tuya. Se abalanzó sobre mí sin distinguir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Selene sollozó. Acusándome. Mi hermana me empujó. Mina se burló con frialdad y dijo con calma. Hay cámaras por todas partes. Reproduzcan las imágenes. Llamen a la policía. En cuestión de minutos, un punto por minuto. La vigilancia lo confirmó todo. La madre de Ethan, al darse cuenta de que era su propio hijo quien había causado esto, se volvió contra Selene con una furia de golpes. Ethan escupió con frialdad. Eres un inútil y repugnante. Luego se dio la vuelta y se fue. Al final, Mina y yo llevamos a Selene al hospital y avisamos a sus padres. Esa noche se despertó con cara de loca. ¿Por qué? Fui el favorito desde la infancia. Tú solo eres un ratón de biblioteca. Esta vez evité a la familia Dominique, porque mi vida sigue siendo peor que antes, susurré. ¿Cómo sabes que no sufrí tu mismo dolor en el pasado? La diferencia es que me tragué todo mi dolor y lo convertí en mi fuerza. Ese es el verdadero secreto de mi éxito superficial. Hermana. Confiar en los demás no es confiable. Confiar solo en uno mismo nunca falla. De ahí en adelante, Selene y mis padres desaparecieron de mi vida. Nunca rompí mi promesa de pagar los $10.000 millones de apoyo. Pero perdieron toda oportunidad de influir en mi destino. Sin el apoyo de la familia Yvonne, las finanzas de la empresa de Ethan se desplomaron. Brand ya había retirado su inversión. Finalmente la empresa de Ethan fue adquirida por una de las filiales de nuestro grupo. Mina dijo que Ethan quería postularse para el puesto de gerente general. Pero ella mantuvo a todos los demás y fue la única que lo despidió. Todo esto se convirtió en meros chismes en la mesa. Pero lo que sucedió después me puso el mundo patas arriba. El grupo de la familia Dominique, que se suponía iba a ser absorbido, de repente se convirtió en la familia Dominique. Increíblemente el responsable era el mismísimo Dominique, acompañado de Víctor. No solo los internautas quedaron atónitos, sino que incluso yo casi cuestioné si mi difunto esposo había vuelto a la vida. Mina presentó rápidamente la última estructura accionarial. Dominique posee el 66%. La abuela de Dominique el 24%. El 10% restante se reparte entre 10 pequeños accionistas. Si no me equivoco, todo esto es un montaje. Dijo Mina emocionada mientras hojeaba la información del stock. Dominique tenía originalmente el 30%. Brian tenía el 25%. Ahora Brian tiene solo el 2%. El resto se transfirió en secreto a Dominique. Compraba barato y vendía caro. Transfirió fondos del extranjero. Es una genialidad.
Al escuchar su análisis, no dejaba de darle vueltas a si Dominique realmente resucitó y vio el santuario que le construí. ¿Cómo reaccionaría? ¿Pensaría que lo estaba condenando a una muerte prematura? Y lo más importante, ¿querría recuperar los 100.000 millones de la herencia que ya había liquidado? En teoría podría pagar, pero me dolería mucho. Pero lo inevitable llegó. Justo cuando salía del trabajo. Recibí una llamada del mayordomo de la villa en la cima de la montaña, pidiéndome que volviera a casa esa noche. La villa estaba tranquila como siempre bajo el cielo nocturno. Luces cálidas brillaban suavemente. Abrí la puerta de la sala y vi a Dominique vestido a lo largo, de pie junto al sofá. Parecía tranquilo y seguro. Como si fuera el dueño del lugar. En ese momento finalmente comprendí bien la última vez que volví. La villa me resultaba extrañamente desconocida, con esas pinturas y esculturas. Y las artesanías que descartó volvieron discretamente a su lugar. Resulta que Nechi había vivido aquí desde siempre. Fui directo al punto donde vivías aquí. ¿Verdad? Él asintió. Luego dijo en voz baja. Aquí hay un sótano. ¿Lo sabías? De repente un clic. Los extraños zumbidos de antes debieron provenir de las señales y dispositivos de ese sótano. Pensándolo bien. Fue un poco incómodo. ¿Ya me veía tomando fotos fúnebres durante meses a la vez? ¿O comiendo caracoles en el altar? El ambiente se quedó en silencio. Por fin. No pude evitar preguntar. ¿Por qué me llamaste? La expresión de Dominique cambió ligeramente. Su mirada era tranquila y divertida. Recibí tu confesión de entonces. Claramente se refería a mi despliegue emocional en el funeral. Nunca esperé que se lo tomara en serio. Suspiró. La abuela aún espera sentar cabeza. Si estás dispuesta, podemos mantener el matrimonio. Tras una pausa, continuó, si aceptas, no tendrás que devolver la herencia que gastaste. Y el 1% de las acciones que te dio tu abuela al casarte sigue siendo tuyo. No había razón para rechazar tales condiciones. Añadí instintivamente. ¿Habrá dinero para gastos mensuales? Una sonrisa se dibujó en los labios de Dominique. Por supuesto. Ethan y yo fuimos una vez la pareja de oro de la industria del entretenimiento. Le escribí letras y melodías, y él cantaba cada palabra que yo creaba. Un compositor genial y una sensación del pop. Pasamos lo que pareció media vida juntos. Disfrutando de los focos. Rodeado de aplausos y bendiciones. Siempre creí que seguiríamos así para siempre. Hasta que la salud de Ethan empezó a fallar. En su lecho de muerte me aferró la mano con todas sus fuerzas. Luna. Susurró. Ven a buscarme en la otra vida. Me desplomé junto a su cama angustiada, y al abrir los ojos me reencontré con el día en que nos conocimos. El día en que Ethan descubrió mi música y decidió trabajar conmigo. El día que empezó nuestra historia. Esperé. Con el corazón latiendo con fuerza. Seguro que se acercaría a mí como lo hizo antes. Sus ojos brillaban al reconocerme. Pero en cambio, extendió la mano de alguien más. Luna. ¿Estás distraída otra vez? La voz me sacó de mi trance. Rápidamente junté mis manos temblorosas tras la espalda y me volví hacia mi amiga con una sonrisa serena. ¿Solo estás nerviosa?, preguntó. Preocupada. No te preocupes. Tu música es increíble. Seguro que te seleccionan. Caramba. Me pregunto si Ethan se ve tan guapo en persona como en la tele. Ella seguía charlando a mi lado. Pero mi mente se aferró a un nombre, Ethan. Ethan Duna. Vivo. Sano. Lleno de vida. No es el Ethan de mis pesadillas. Con los ojos hundidos y desvaneciéndose bajo una maraña de vías intravenosas, me mordí el interior de la mejilla. Conteniendo la tormenta que me azotaba el pecho. Su solo nombre bastaba para nublar mi vista con lágrimas. Esa imagen me ha atormentado en sueños todas las noches desde que regresé. Luna. Aunque no esté aquí, tienes que cuidarte.
Siempre se te olvida el tiempo cuando compones. Eso es lo que más me preocupa. Su rostro, antes radiante, se había demacrado. La enfermedad le había apagado los ojos. La mirada, pesada por el cansancio. Parecía a punto de desaparecer en cualquier momento. Los tubos que le perforaban el cuerpo eran como clavos que lo clavaban a la cama del hospital. Y me aferré a su frágil mano como si fuera mi última ancla en una tormenta. Ethan. Lloré. Me prometiste que cantarías para mí durante años. No llores, Luna. Es mi culpa. Déjame ir a buscarte en nuestra próxima vida. ¿De acuerdo? Intenté sonreír entre las lágrimas. Pero caían en silencio. Arroyos dolorosos. Luego vino la tos, la sangre. Tanta sangre. Fue como un maremoto. Me arrastró a un mar de dolor del que no podía salir nadando. Se quedó allí paralizado. Duda vacía. Mi corazón se estranguló de dolor. Su muerte se convirtió en la pesadilla de la que nunca pude despertar. Luna. ¿Estás llorando? La voz insegura de mi amiga rompió la neblina. Me giré y vi mi reflejo en sus ojos, surcado de lágrimas. En broma. Abrumado. Murmuré. Intento sonreír. He esperado tanto este día. Cada segundo desde que desperté en esta segunda oportunidad me sentí como si viviera dentro de una delicada burbuja de jabón translúcida. Frágil. Y a punto de estallar. Pero esta vez. Juré que no dejaría que se desvaneciera de nuevo. Si me seleccionaban hoy, vería a Ethan mañana. Le contaría todo, le recomendaría que se hiciera un chequeo, que descansara y que se cuidara. Luna. Mira, viene alguien. Me estabilicé y me puse de pie. El corazón me latía con fuerza al ver acercarse al representante de Ethan. Ya sabía lo que iba a pasar. Pero aún así. La emoción me invadió el pecho. Hasta que el gerente anunció los resultados. Ethan había elegido a la señora Estella como su colaboradora. Gracias a todos por venir, esperamos trabajar con ustedes en el futuro. La sala bullía de murmullos. Pero me quedé paralizado. Como si me acabaran de golpear. Mis ojos se clavaron en el gerente. Abiertos de incredulidad y pánico. Así era como se suponía que iba a ser. ¿Acaso mi regreso había cambiado el curso del destino? Si no trabajábamos juntos ahora, ¿cómo nos conoceríamos? ¿Cómo nos volveríamos a enamorar? En mi última vida. Ethan ni siquiera había esperado a escuchar el resto de las audiciones. Maikidi irrumpió en la sala de espera, con la partitura en la mano. ¿Quién es Luna?, preguntó Maikidi. Su voz era ansiosa. Cuando me puse de pie tímidamente. Caminó hacia mí con una sonrisa cálida. Sosteniendo mi canción en sus manos. En ese momento su admiración. Su risa se me quedó grabada en el alma. Nuestra primera colaboración. Mol Listener. Su popularidad se disparó tras su lanzamiento. Se decía que Maikidi finalmente encontró un compositor digno de su voz. De ahí en adelante. Trabajamos juntos durante años. Nos entregamos por completo a la música. A veces pasábamos noches sin dormir en el estudio. Otras veces. Vislumbraba su soledad cuando no había nadie más. Cuanto más trabajábamos. Cuanto más éxito saboreábamos, más nos acercábamos. Las yemas de los dedos rozándose en los silencios nocturnos. Un beso robado en la oscuridad. Medio dormido en un sofá de grabación. La forma en que nuestras miradas se cruzaron y se alejaron. Ardiendo con algo tácito. Nos enamoramos con la fuerza de nuestras almas. Y esa noche ganamos el premio a mejor compositor y mejor vocalista. Estuvimos juntos en el escenario. Frente al mundo. Ethan se arrodilló. Luna. Eres mi musa. La otra mitad de mi alma. ¿Serás la otra mitad de mi vida? Nos besamos mientras el público estallaba de alegría. Éramos inseparables. Para siempre hasta que el destino nos separó. ¿Cómo pudo ser Estella?
Todos hemos escuchado sus canciones hasta la empalagosa. Completamente fuera de tono de cabalgar el viento. Exactamente. Todos conocemos su nivel. Ella produce pistas incompletas. ¿Cómo pudo algo así pasar el corte? Directora Luna. Merecemos una explicación. Hemos invertido muchísimo tiempo y energía en este proyecto. No podemos perder ante alguien tan claramente inferior a nosotros sin razón. Las voces que se alzaban a mi alrededor convirtieron la sala en una tormenta de insatisfacción. No dije nada. Pero la intensidad en mis ojos al mirar a mi manager era imposible de ignorar. Disculpen por no haberles avisado con antelación. El rumbo del álbum ha cambiado. Riding the Wind tiene un tono bastante sombrío en general. Así que quise incluir algunas canciones más ligeras y alegres para equilibrarlo. Las canciones de Estella encajaban perfectamente con esa necesidad. En el momento en que sonó esa voz familiar, mi cuerpo se paralizó. Miré hacia la puerta donde estaba la figura. Ethan se apoyaba torpemente contra el marco, iluminado por una luz tenue. Sus rasgos eran definidos pero serenos. Su mirada fría y despreocupada, con un dejo de arrogancia, recorrió a todos con la mirada antes de posarse brevemente en mí. Con una calma practicada. Se alejó. Esa indiferencia en sus ojos me hizo retroceder unos pasos instintivamente. Como si hubiera caído en una pesadilla de la que jamás podría despertar. No. Esto no puede ser cierto. Un cambio de rumbo porque Riding the Wind era demasiado oscuro. ¿Cómo pudo Ethan decir algo así? Ese álbum nació de su lucha personal contra la depresión, de su intento de salir del abismo oblicuo. ¿Cómo podría simplemente cambiarlo? Ethan había luchado alguna vez con graves problemas de salud mental. Nadie lo sabía. Ni siquiera yo. No hasta después de casarnos en nuestra vida pasada. Una noche tranquila, cuando me abrazó en el sofá y por fin me contó por qué eligió mi música el día que nos conocimos. Luna. Tus letras transmiten un fuego solemne. Una especie de desafío ante la muerte. Me dieron fuerzas cuando me estaba desmoronando. En aquel entonces estaba muy deprimida. Hubo una vez que casi me tiré de un edificio. Lo dijo en voz muy baja. Sus brazos me apretaban. Cuando notó mi repentina rigidez se encogió. Rió suavemente y me besó el cuello. Casi como un consuelo. Pero después de leer tus letras, sentí que algo se movía. Quería saber quién podría escribir algo tan lleno de desesperación y al mismo tiempo, tan lleno de vida. Cuanto más te conocía, más me daba cuenta de que eran solo tus canciones las que transmitían esa fuerza vital. Eras tú. Dicen que los artistas infunden alma en sus obras. Pero Luna, una vez salvaste un alma que ya se estaba perdiendo. Mía. Sabía mejor que nadie la verdad detrás de Riding the Wind. Cada canción de ese álbum estaba teñida de una melancolía gélida, excepto la última. El eco de la luz de la luna. Mi canción. Esa brillaba con un leve anhelo. Un susurro de esperanza. Tras la explosión de popularidad del álbum, el comentario mejor valorado en un sitio de streaming decía: cada canción del álbum de Ethan Ness parece ir a la ruina, excepto la última. Moonlight, el sacrilegio, es solo otro descenso a la oscuridad. Flota como la niebla al borde del precipicio. Sutil e ingrávido. Y de alguna manera te eleva. Todo el álbum podría hablar de muerte. Pero esa última nota de supervivencia. Ese es su verdadero corazón. Luna. Vamos. Parece que esto no va a pasar. La voz de mi amiga me hizo retroceder. Asentí, aturdido. Y la seguí fuera de la habitación. Detrás de nosotros. Los demás salieron de 2 en 2 y de 3 en 3. Saliendo. Capté fragmentos de una conversación en voz baja. ¿Crees que Estella tiene algún tipo de conexión? Si no. ¿Cómo es posible que hayan elegido su canción? He oído que ella y Ethan crecieron juntos. Novios de la infancia o algo así. Probablemente un trato cerrado desde el principio. Y aquí estamos. Saltando por el aro como tontos. Ni hablar.
Ethan no parece alguien que abusara de su poder de esa manera. Yo era solo una figura más en el pasillo lleno de gente. Pero cuando oí eso, mis pasos vacilaron. No, eso no puede ser verdad. Ethan nunca habría usado su estatus de esa manera. Era ese tipo de persona. No tuve que luchar por esto. Quizás aún no había visto mi propuesta. Quizás la mía había quedado demasiado atrás en la lista. Al Chidi siempre le encantó mi trabajo. Eso no había cambiado. Le dije a mi amigo que siguiera adelante sin mí y me di la vuelta. Corriendo hacia la sala de conferencias. Ethan. Lo sabía. Sabía que me elegirías. La voz empalagosa se coló por la puerta entreabierta. Me detuvo a mitad de camino. Miré por la rendija. Justo a tiempo para ver a Estella sonriéndole. Su expresión era juguetona y coqueta. El rostro de Ethan, mirándome directamente, estaba contorsionado por la emoción. Me sentí devastada cuando rechazaste mi confesión el otro día. Hizo un puchero con la voz temblorosa y fingiendo tristeza. Había estado sintiendo que él se moría por dentro. Su reacción fue inmediata. Como si sus palabras hubieran tocado una fibra profunda y aterradora. La abrazó. Una dolorosa mezcla de arrepentimiento y culpa iluminaron sus rasgos. Y urgencia. Estella. No, no morirás. No dejaré que eso pase. Esta vez te protegerá. Me quedé paralizado. Todo el impulso acumulado desde mi renacimiento. Toda la determinación cuidadosamente construida. Se hizo añicos en un instante como un globo que ha reventado al límite. Así que esto era todo. Así que Ethan. Él también había regresado. Todo tenía sentido ahora por cómo evitaba mi mirada. Los cambios repentinos e inexplicables en cómo se desarrollaban las cosas en esta vida. Había renacido igual que yo. Y esta vez. Eligió a otra persona. Por un fugaz segundo. Quise irrumpir y preguntar por qué. ¿Por qué ella? ¿Por qué no yo? Pero al instante siguiente la ira se convirtió en una silenciosa derrota. ¿Qué derecho tenía a preguntar? Ya no éramos la pareja de oro del mundo del espectáculo. Ahora, no solo era un compositor desconocido. Y él ya brillaba en la cima. Sí, todo eso fue en la vida pasada. Yo era quien seguía obstinadamente el mismo camino de la perdición. Olvidé preguntarle a Ethan si quería seguirme de nuevo. Todo eso de encontrarme primero en la otra vida era mentira. Porque volví a tener el sueño. Ese en el que Ethan se enojó conmigo por primera vez. Luna. ¿No te dije que no tocaras mi vieja caja? Nunca me había levantado la voz después de casarnos. Ese día fue la única excepción, y todo porque toqué una caja de su infancia. Me sentí ofendido e intenté explicarle que se había caído accidentalmente de la estantería. Y que solo estaba ayudando a recomponerla. Pero Ethan no parecía oírme. Su expresión era gélida. Sin palabras. En silencio tomó una cinta amarilla pálida para el pelo y una foto antigua de dos personas. La sostuvo como si fueran de cristal. En una fracción de segundo. La chica de la foto se me metió en la mente con la mujer que vi hoy en la sala de conferencias, Estella. El lazo de su cabello se deslizó suavemente. Los dedos de Ethan Neslender lo atraparon. Mientras se inclinaba para besarla en la frente con una ternura que me destrozó algo muy profundo. Me quedé allí paralizada. Clavada en el mismo sitio. La amargura me invadía el pecho como una marea. Abrí la boca para hablar. Pero no salió ningún sonido. ¿Luna? ¿Luna? Despierta. Una fuerte sacudida me devolvió la conciencia. Parpadeé confundida ante la mirada preocupada de mi mejor amiga. ¿Qué clase de pesadilla te hizo llorar así? Me senté en la cama. Aturdido un buen rato antes de poder despejarme de las sombras del sueño. No, no era un sueño. Un recuerdo. Un cruel flashback de una vida anterior. ¿Sigues pensando en la selección del otro día? Mi amigo me preguntó con dulzura. ¿Luna? Es Ethan el que está ciego.
Perderse de ti es su pérdida. Antes de que pudiera responder, me puso el teléfono en las manos. Te lo dije. Definitivamente hay algo entre Ethan y Estella. Mira la portada de este álbum. Prácticamente se besan. Y se rumorea que su estudio compró varios espacios en programas de variedades para que aparecieran. Incluso compró etiquetas de tendencia. Me quedé mirando la pantalla. Mi corazón se encogía como si estuviera enredado en espinas. Cada latido era una nueva punzada de dolor. Me di la vuelta. Dije que quería descansar un poco más. Me volví a acostar, dejando caer las lágrimas sin control. ¿Tanto le gusta Estella a Ethan? ¿Pero acaso no odiaba los programas de variedades? Antes siempre evitaba las apariciones públicas, lo que le hizo perder una gran cantidad de fans. Su manager y yo le habíamos rogado varias veces que se uniera a un solo concierto para mantener su presencia. Siempre se negaba. Insistía en que la música era sagrada y que no la rebajaría por diversión. Así que no quería, simplemente no había conocido a nadie por quien estuviera dispuesto a bajar de su pedestal. Hasta que conoció a Estella. Son tan lindas. Ethan la llamaba su hermanita y se moría de dulzura. ¿Cómo la mira? Eso es amor. Estoy consiguiendo el certificado de matrimonio ahora mismo. Leí los comentarios bajo el vídeo de su interacción. Solté una carcajada. Yo era la persona que la gente envidiaba. Mirando a Estella, sonrió en el vídeo. Algo hizo clic. Estella. Lynn, tú. Fue ella quien se suicidó tras un escándalo de plagio en su vida anterior. Con razón. Con razón ese día. En el estudio de grabación. Cuando el manager murmuró algo sobre suicidio. Y Lynn, qué obvio. Ethan se puso furioso. Tenía los ojos rojos y echó a todos, incluso a mí. Allí estaba, con un pastel de cumpleaños y una sala llena de amigos. Cuando le pregunté a su representante, simplemente le restó importancia. Dijo que alguien cercano a Ethan desde su infancia había fallecido. Un año después. En su cumpleaños. Le di otra sorpresa. Delante de todos. Me atacó. ¿Luna? ¿Tienes que ser tan cruel? ¿Sabías que hoy era su aniversario de muerte? Fui tan tonto. De verdad pensé que había hecho algo malo. Quizás la verdad era demasiado fea. O tal vez me había dado por vencida. Porque cuando su nombre iluminó mi teléfono, ese número familiar que una vez me sabía de memoria, me encontré sonriendo. Pero Keldon, de verdad sonreí. Contesté la llamada. Escuché la voz del hombre al que una vez amé durante vidas. El hombre incluso había anhelado empezar de nuevo en esta. Y esperó. ¿Es la señorita Luna? Soy Ethan. Mamá, disculpa que me haya tardado tanto en contactarte. Recuerdo tu trabajo vívidamente, ¿te interesaría colaborar en mi próximo álbum? ¿No habías elegido ya a la señorita Estella como compañera? No me importa. Me burlé. La amargura se me impregnaba en la voz. No puedo negar que trabajo con Estella. Pero Luna, admiro de verdad tu talento. Mientras su voz continuaba, un extraño entumecimiento se apoderó de mí. Agotamiento. Quizás. Disgusto. Incluso. Lo rechacé sin dudarlo y colgué. Miré mi reflejo surcado de lágrimas en la pantalla negra. Cerré los ojos y susurré para mí misma. Luna. Si Ethan pudo elegir una nueva vida, tú también. Sentado frente a Roma. Estaba tan nervioso que me temblaban los dedos. Keldon aún cree que la ídolo que admiraba en mi vida pasada me había invitado a su estudio. En mi vida anterior, después de ganar el premio a mejor compositor, una vez se acercó a Roma entre bastidores en una entrega de premios. Con la esperanza de colaborar. Me miró de reojo. Luego a Ethan, que estaba detrás de mí. Y dijo, ven a buscarme de nuevo cuando hayas escrito una canción que realmente te pertenezca. No mucho después. Se retiró del foco de atención por problemas de salud. Esa oportunidad perdida se convirtió en uno de mis mayores arrepentimientos. Pero en ese lapso de tiempo.
No teníamos contacto en ese momento. ¿Por qué ahora? Quizás mi confusión era demasiado obvia. Porque Roma sonrió con dulzura y habló primero. Pensó en contactarte hace días. Pero oí que fuiste primero a casa de Ethan. Pensé que se quedaría con alguien como tú enseguida. Parece que me equivoqué. Esa fue la razón. Escuché la demo que me enviaste. Continuó. Luego hizo una pausa. Pero tengo una condición. 5. Roma. Una vez dijiste que mientras pudiera hacerlo, lo harías posible. Quiero que me cantes esta canción ahora. ¿Qué? Me quedé paralizada. Y mi primer instinto fue negarme con la mano. A través de las vidas. Siempre se quedó entre bastidores escribiendo letras. Componer música. Cantar. Eso era lo mío. Abrí la boca para negarme. Pero al encontrarme con la mirada firme de Roma, sentí como si una pequeña chispa se encendiera silenciosamente en un rincón de mi corazón. Y entonces oí una voz dentro de mí, susurrando una y otra vez. Inténtalo. Inténtalo. Tras unos segundos de silencio junté las yemas de los dedos y abrí la boca lentamente. La luna fría cae sobre el tiempo que se desvanece. El viento roza los muros del recuerdo. Amor. Una lluvia sin retorno. Me despierta de mi sueño tonto. Dijiste que no temiera a la noche eterna. Que recorrerías el mundo conmigo. Pero ahora solo quedan ecos en la oscuridad. Cuando terminé, me quedé allí sin comprender un momento. Hasta que Roma se me acercó. Su mirada me evaluó. De repente, recordé la expresión incómoda de Ethan cuando una vez me escuchó tararear en una vida pasada. Recordé cómo me sugirió amablemente que cantara sobre lo mal que estaba mi voz. Así que lo solté. Perdón. ¿Fue horrible? Te lo dije. No estoy hecho para cantar. Quien mejor entiende el alma de una canción no es el cantante, sino el productor que la creó. En ese momento, algo en mi pecho pareció romperse. Por supuesto. Nadie en este mundo podría entender esta canción mejor que yo. Lo sentí. Lo creé. Naturalmente. Yo también podía expresarlo. No necesitaba a nadie más. Podía hacerlo yo mismo. Ese pensamiento me quemó como un reguero de pólvora. Me incendió la sangre. Gracias. Roma. Creo. Por fin entiendo lo que debo hacer. Tienes algo especial, Luna. Tengo muchas ganas de escuchar la música que realmente te pertenece. Niño, tu don no está hecho para servir a los demás. Escribe tu verdad. Hizo una pausa. Luego añadió, ven a mi oficina mañana a las 8. Quiero tu solicitud en mi escritorio. Y de ahora en adelante te capacitarás bajo mi supervisión. Te voy a enseñar a cantar bien. No desperdicies esa hermosa voz. Ver la satisfacción en sus ojos. Arqueé una ceja y contuve una sonrisa radiante y desenfrenada. Por fin había encontrado mi otro camino. 6. Comencé mi formación vocal formal. Profundicé en los fundamentos de la voz y la interpretación. Roma me regañaba constantemente hasta que me deslumbraba. Casi parecía irreal. Como si los recuerdos de mi vida anterior fueran solo un sueño borroso. Así que cuando mi amigo mencionó que el álbum de Ethan y Estella estaba encabezando las listas de éxitos, dominando varios temas de tendencia, me tomó unos segundos recordar que era cerca del lanzamiento de Ethan. ¿En serio? ¿Es el lanzamiento de un álbum o el debut de una pareja? No hay nada sobre la música en sí, solo chismes. Una artista que se vuelve viral por una relación. Es absurdo. Arqueé una ceja ante su discurso y asentí con naturalidad. De repente se echó a reír y me tiró el teléfono. Madre mía. Tienes que ver esto. Están llamando a Estella la manzana podrida que arruinó el grupo. Me reí entre dientes ante la metáfora. Entrecerré los ojos mientras me levantaba para ir a la oficina de Roma, solo para oír a mi amiga jadear detrás de mí. Espera, ¿Ethan se ha vuelto loco?
Me quedé paralizada a medio paso. Y al segundo siguiente la cara de Ethan apareció en la pantalla de su teléfono. Sobre los recientes rumores sobre Estella y yo. Les pedí que no atacaran a la señorita Estella. La invité a trabajar en este álbum porque creo en ella. Crecerá con ella. Uno al lado del otro. Vi la avalancha de comentarios de apoyo de los chippers y no dije nada. Pero cuando vi la mirada que Ethan le dirigió a Estella en ese vídeo. Desbordante de emoción. Algo dentro de mí se desvaneció silenciosamente. Los últimos vestigios de cariño que sentía por él se evaporaron. Una vez amé a Ethan que ardía en pasión por la música, no a este hombre. Que ahora abandonó sus raíces por el romance. Bajé la mirada para ocultar el sarcasmo en mis ojos. Le devolví el teléfono. Tomé mi bolso y me fui. Tenía una grabación de OSD programada para hoy. ¿Esta gente y su drama? No merecen ni un segundo más de mi tiempo. 7. El tiempo transcurría a su propio ritmo. Mis días estaban llenos de práctica. Escritura. Y composición. Poco a poco fui lanzando algunas canciones. Era tarde en la noche cuando recibí una llamada de Roma. Estaba a mitad de un sueño. Luna. Mira, IBL. Ahora. Antes de que pudiera responder. La llamada terminó. Me apresuré a abrir la aplicación. En lo más alto de la lista de tendencias estaba Silent Moon Luna. Marcado en rojo brillante con un símbolo de ruptura por explosivo. Con dedos temblorosos abordé el tema. El más alto paso común. Dejó al descubierto su amor en la noche desolada. Para Aya. La muerte era el destino. Y ella eligió morir por quien amaba. Dios. Lloré. En el momento en que vi a Fuwan trazando la silueta de la niña que Echidi amó durante más de una década a través de una fina pantalla de papel, esa frase de Luna silenciosa me vino a la mente. Lloré con 2 paquetes de pañuelos. Estos 2 personajes son desgarradores. Se suman al club de las lágrimas. Incluso estaba triste hasta que apareció esa etérea voz femenina. Y entonces se me saltaron las lágrimas. La verdadera música te sumerge en la escena. Sin duda. La buena música eleva un drama como ninguna otra cosa. Después de escuchar esta canción en el final, busqué y encontré la canción anterior de Luna, Listen to the Moon, y madre mía. ¿Lo escribió y lo compuso todo ella misma? Fan al instante. Yes. Otra vez escuchando a Mon Girly. Me encanta Luna, tiene potencial para ganar premios por todas partes. El elogio me hizo escocer los ojos. Sentí como si me hubieran desgarrado el corazón con suavidad. Crudo y expuesto. Pero bajo el dolor surgió algo más profundo, una oleada incontrolable de emoción y emoción que me hizo temblar todo el cuerpo. Después de vivir vidas enteras, esta fue la primera vez que me di cuenta de cuánto había dejado escapar. A la mañana siguiente Roma me miró. Hielo brillante. La compañía quiere aprovechar esta oportunidad. Están lanzando el otro tema que grabó. Sonrió. Luna, creo que ha llegado tu momento. Y tenía razón. Con la reputación de Roma apoyándome y la agresiva estrategia de promoción de la compañía. Mi última canción se disparó a la cima de las listas de éxitos en tiempo real. Las menciones de Roma y de mí dominaron la lista de tendencias. Un momento, ¿es del estudio de Roma? ¿Lleva más de una década negándose a aceptar nuevos artistas? El mundo de la música está a punto de cambiar. Amigos. Esta canción me abrió el alma por completo. Es completamente diferente a su anterior trabajo, Calm. Aún sanador. ¿Quién diría que la música podría volver a ser como respirar? Ya soy oficialmente fan. Su voz es pura y etérea. Pero se pueden escuchar las historias que contiene. No es solo una canción, pinta imágenes. ¿Solo tiene 19 años y todavía está en la universidad? Renuncio a competir con prodigios. Como compañera de música, puedo confirmar que Luna es una leyenda en nuestro departamento. Recuerdo que audicionó para el álbum de Ethan hace poco con Escuchando a la Luna. Todos pensaron que era una elección ideal para surfear. Pero bueno.
Sabemos lo que pasó. Estoy muy feliz por ella. Se merece todo el éxito. Espera, ¿perdió con esa canción que lanzó Ethan? ¿Estaba eligiendo canciones con los ojos cerrados? Lo digo como fan de Ethan, sí. Esa decisión fue desconcertante. No presté mucha atención a los comentarios sobre Ethan. Solo quería concentrarme en lo que me apasiona. Luna. Acabo de recibir varias llamadas de programas de variedades. Quieren saber si te interesaría aparecer para darte a conocer un poco más. Quizás para promocionar tu primer álbum. Mi manager me lo preguntó. Al oír eso guardé el teléfono. Pensé un momento. Entonces negué con la cabeza. No, gracias. Yang. No soy muy bueno hablando. Comparado con los programas de variedades, soy mucho más apto para escribir y cantar entre bastidores. ¿Seguro? Este tipo de oportunidad podría ser realmente. No voy. Roma intervino antes de que mi representante pudiera terminar. Se acercó a mí y me dio una suave palmadita en el hombro. Su voz era reconfortante y sincera. Espero que entiendas que la sensibilidad artística es un hilo frágil. Constantemente desgastados por el peso de la realidad. Un día podríamos perder aquello que una vez nos hizo especiales. Estás tomando la decisión correcta. Protege tu don. Espero tu éxito. Me tragué el calor que me subía por los ojos y asentí con una sonrisa. Esta vez brillaba más que nunca. No esperaba encontrarme con Ethan y Estella en la empresa. Y mucho menos presenciar una pelea. ¿Por qué buscaste otro compositor? Ethan. ¿Por qué no usas las canciones que te di? ¿Será porque tú, como todos en línea, crees que no soy lo suficientemente bueno? ¿Acaso me quieres? La voz chillona de Estella silenció a todo el vestíbulo. Ethan se frotó las sienes. Claramente exasperado. Tras un largo suspiro. Extendió la mano hacia su brazo. Su tono era distante y cansado. Estella. No es así. Tu estilo simplemente no encaja en este álbum. Estás mintiendo. Estás enamorado de otra persona, ¿verdad? No creas que no me he dado cuenta de que buscas a esa zorra de Luna todas las noches. Me lo prometiste. Ethan. Dijiste que solo me amarías. Las lágrimas corrían por el rostro de Estella. Corriéndole el maquillaje. Su expresión frenética la hacía parecer casi desquiciada. Y entonces. Al instante siguiente me vio. Su mirada se posó en la mía. Llena de odio puro. Su voz se elevó hasta convertirse en un chillido. Luna. Puta. Sedujiste a Ethan. Ethan se quedó paralizado. Podría haber jurado que por un instante vi miedo en su postura. Antes de que pudiera reaccionar, Estella se abalanzó sobre mí con ojos desorbitados. Sobresaltado, retrocedí instintivamente. El rostro de Ethan palideció mientras agarraba con fuerza el brazo de Estella. Su voz finalmente cortante, fría y aguda. Estella. Esto es entre nosotros, no tiene nada que ver con ella. Sus palabras solo la pusieron más histérica. Le dio una bofetada fuerte, gritando maldiciones que incomodaron visiblemente a los presentes. Finalmente. Llegó el director con seguridad. Solo entonces Estella se tranquilizó. Ethan parecía conmocionado. Cuando me miró a los ojos, su expresión era compleja. Pero en esta vida. No había nada entre nosotros. Para mí. Era solo otro veterano de la industria, nada más. Así que cuando me susurró un suave lo siento, solo recibió mi resfriado. Mirada distante. Después del trabajo noté un montón de llamadas perdidas. Confundido. Busqué en internet y por fin vi lo que había pasado. Alguien había grabado la pelea de Ethan y Estella en la empresa y la había publicado en internet. Enseguida acusaron a Estella de lunática. La reputación de Ethan tampoco salió indemne. Aunque la compasión del público se inclinó más hacia mí como espectador inocente. Lo que más me sorprendió fue la audacia de Ethan al lanzar su nuevo álbum justo en medio del revuelo, un álbum que, notablemente,
No se incluyó ninguna obra de Estella. En lugar de la reacción negativa que esperaba, el público elogió la calidad de las canciones. Aunque el álbum no alcanzó su popularidad anterior, le valió una oleada de críticas positivas. Volví a ver a Ethan en los premios Golden Melody después del Año Nuevo. Al pasar, me llamó, señorita Luna. Sonrió. Parecía genuinamente emocionado. Pero cuando vio mi expresión indiferente, un destello de decepción cruzó su rostro. Vi las felicitaciones por la nominación. Llevo tiempo siguiendo tu trabajo. Me encantan todas tus canciones. Hice una pausa. Sonreí cortésmente. Y sutilmente dejó claro que debíamos mantener la distancia. Su sonrisa se desvaneció. Rompí con ella. Solo para que lo sepas. Y disculpa si te puse un poco incómodo. No respondí. Su relación no me incumbía. Al verme callar, su sonrisa se volvió tensa. Y sus ojos se oscurecieron con un silencioso pesar. Después de la ceremonia, me detuvo de nuevo entre bastidores. Esta vez. Delante de todos. Me invitó a cenar. Su voz, ansiosa. Llena de culpa y esperanza. Las miradas de la multitud me hicieron fruncir el ceño. No me interesaba ser un espectáculo. Así que me negué rotundamente usando el trabajo como excusa. Después de una semana enviándome mensajes a diario, ya era suficiente. Lo bloqueé. Me intrigaba cómo Estella pudo haber tolerado su evidente infidelidad. Busqué su nombre en Internet. Resulta que después de ese colapso en la empresa, Ethan la había aislado por completo. Incluso había amenazado con suicidarse varias veces para intentar retenerlo. Pero eso falló. Se rindió. Intentó colaborar con otros cantantes. Pero nadie quería sus canciones. Al final, terminó componiendo canciones baratas para influencers de Internet, otro nombre perdido en el olvido. Cerré la laptop con un suspiro. Todo lo que Ethan había hecho, pasado y presente, pasó por mi mente. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de cuánto lo odiaba. Quizás habría respetado a Ethan como un hombre de sentimientos profundos. Si tan solo toda esa devoción hubiera sido por Estella desde el principio. Después de bloquearlo, pensé que finalmente se rendiría. Pero no apareció en el estudio más de una vez. Al final, tuve que usar los preparativos del próximo concierto como excusa y pedirle al director que lo mantuviera alejado. Cuando mi nuevo sencillo estaba a punto de ser lanzado, Ethan volvió a llamar. Cuando no contesté, me envió un mensaje. Me sorprendió que entendiera el mensaje de la canción. Tanto en esta vida como en la anterior, siempre había conectado con mi música. Pero la conexión no cambia el destino, nuestras decisiones divergieron. Y así fueron nuestros finales. Luna. Yuri también regresó. No respondí. Él había elegido otro camino. Y yo simplemente había decidido no tener nada más que ver con él. Mucho después, envió otro mensaje que ahora entiendo. Lo siento. Hasta X se escribió sobre nuestras vidas pasadas. Nuestro círculo completo. Al final, la protagonista se deja llevar por completo. Renace de las cenizas. Y se redescubre a sí misma. El pasado es oscuro e inalcanzable. Pero el camino por delante sin duda, radiante. La historia paralela de Ethan. La muerte de Estella es una herida que llevaré para siempre. La carta que dejó me arruinó el amor y el odio. Su peso me aplastó. Viví el resto de mi vida sumido en la culpa. Así que cuando me di cuenta de que había renacido, lo primero que recordé fue a la chica que una vez se quitó la vida por mi culpa. Sin dudarlo. Me giré hacia ella, hacia Estella, y solté a Luna. Al principio fue difícil. Los hábitos que había adquirido con Luna y nuestra vida pasada estaban arraigados en mis armas. Todavía llamaría a Luna sin pensarlo 2 veces. No me acerqué. Solo caminaba por la casa. Y cada vez que oía la alegre respuesta de Estella, la veía venir corriendo. Sentía una punzada de pánico, pero seguía mintiéndome.
Me decía a mí mismo que solo eran viejos hábitos. Entonces, una noche, llamé a Luna y le pregunté si produciría una canción para mi nuevo álbum. Me rechazó sin dudarlo. Y me di una bofetada. Difícil. Ethan. Elegiste a Estella en esta vida. Ya no puedes molestar a Luna. Me lo repetía una y otra vez. Intenté concentrarme. Estella era a quien amaba ahora. Pero cuando el álbum fracasó una y otra vez y mi base de fans empezó a menguar, dejé de pensar en los días de gloria con Luna. En cómo solíamos componer canciones en el estudio. Sobre cómo ni siquiera necesitábamos palabras, solo una mirada y estaríamos en perfecta sintonía. Empecé a rechazar las composiciones de Estella. Empecé a buscar productores de primer nivel para rescatar mi carrera en decadencia. Pero tenía un motivo oculto cuando programé una reunión con una productora de la compañía de Luna. Quería verla solo un momento. Lo que no esperaba era que Estella me siguiera hasta allí. Perdió el control. Le gritaba a Luna como una loca. Y yo me quedé allí parada. Se había inclinado, marchitándose bajo el frío de Luna. Mirada distante. Fue entonces cuando finalmente lo admití. A quien siempre había amado. Era Luna. Pero la culpa por su última vida la había alejado cada vez más de mí. Así que rompí con Estella. Me quitó todo lo emocional. Para terminarlo físicamente. La siguiente vez que vi a Luna fue en la ceremonia de premios de fin de año. Me acerqué a ella. Con los nervios a flor de piel. Solo para encontrarme con su frialdad. Rechazo deliberado. No me atreví a pensar que tal vez nunca me hubiera amado. Me repetía que era por lo que pasó la última vez con Estella. Que si me esforzaba lo suficiente, Luna volvería a enamorarse de mí. Como antes. Ignoré la indiferencia en sus ojos cada vez que me miraba. Me aferré al sueño de la vida que una vez compartimos. Hasta que escuché la canción que lanzó. Fue entonces cuando lo entendí. Se acabó. Luna había vuelto con todos los recuerdos. Me había observado. Con sus propios ojos. Aléjate de ella otra vez. Y me pregunto si le dolió entonces. Como me duele ahora. Pero al menos salió adelante. Alguien como yo no merece su dolor. Vivir el resto de mi vida arrepintiéndome. Ese es el castigo que Luna me dejó.